Bienvenidos a otro capítulo de Datamakers. En el día de hoy vamos a aprender a transformar una tabla haciendo uso de la función PivotWider. En el video anterior revisamos el PivotLonger, que nos permitía convertir un data frame con muchas columnas en menos columnas y con más filas. El día de hoy vamos a abordar el PivotWider, que hace la operación contraria. Imaginemos que tenemos un data frame que tiene tres columnas. La primera es el nombre de un animal, la segunda es una medida que le tomamos, tal como talla o peso, y la tercera son los valores correspondientes a esta medida. Si queremos que las medidas como talla o peso se conviertan cada una en una columna, ese es el momento para usar el PivotWider. El PivotWider ocupa tres argumentos como mínimo. El primero es el data frame que queremos convertir. El segundo, la columna donde se encuentra el nombre de las medidas que vamos a reorganizar, y por último el nombre de la columna donde se encuentran los valores que van a ser reorganizados. Notemos que utilizando este procedimiento, lo que antes se encontraba en una columna se convierte en diferentes columnas con las diferentes medidas que allí se relacionaban, y los valores han sido reorganizados para satisfacer este pivoteo. Ahora veamos esta función con algunos ejemplos. Los ejemplos que vamos a realizar se encuentran referenciados en la siguiente dirección URL, la cual pueden descargar en los archivos que voy a compartir conjunto con este video. Lo primero que debemos hacer es cargar la librería. Como siempre, cargaremos a Tidyverse, que contiene las funciones que vamos a utilizar. Para nuestro primer ejemplo vamos a utilizar el data frame que se llama Fish Encounters, que tiene tres variables. Si quisiéramos convertir esto en formato ancho, donde cada estación fuera una columna, utilizaríamos la siguiente sintaxis. Primero, el Fish Encounters, que es el nombre del data frame, lo pasaríamos a través del pipe, que recuerden que lo que hace es colocar lo que está a la izquierda como primer argumento de la siguiente función, y utilizáramos dos argumentos. El primero es el que se llama NamesFrom, que va a ser la estación, es decir, la columna de categorías, y el segundo va a ser el ValuesFrom, donde está la variable donde se encuentran los valores. Como podemos ver, aquí en Station están las categorías y aquí en la columna Sin está la variable. Al correr esta función nos queda de la siguiente manera: el número del pez, y nos queda cada una de las estaciones como si fuera una columna independiente. Adicionalmente, podríamos hacer la misma operación haciendo uso del spread, que es la versión obsoleta del PivotWider. Aquí lo único que cambia es que el NamesFrom aquí se llama key y el ValuesFrom aquí se llama value, pero obtenemos exactamente el mismo resultado. Adicionalmente, podemos tener otras funcionalidades utilizando el PivotWider. Una de ellas es hacer el relleno donde tengamos valores vacíos. Al hacer el pivoteo es muy posible y es muy probable incluso que resulten valores vacíos, dado que no se encuentra una estación con un pez en particular. Para eso utilizamos el argumento ValuesFill. Al agregar este argumento dentro de la función PivotWider y correrlo, notamos que todos los que teníamos como NA en la operación anterior ya quedan rellenos con ceros. Otra funcionalidad que tiene el PivotWider es que nos permite transformar más de una columna al tiempo, o más bien, si el nombre de la categoría está relacionado en varias columnas de nuestro data frame inicial. Para eso vamos a crear el siguiente data frame que se llama matriculados, que tiene cuatro variables: una escuela, el sexo, el periodo y la cantidad de matriculados. Aquí lo único que cambia es que donde utilizamos el argumento NamesFrom, ya vamos a utilizar un vector en vez de relacionar una sola columna. Entonces, en este caso, sexo y periodo van a ser nuestras variables de nombre y matriculados van a ser nuestra variable de valores. Al correrlo, obtenemos lo siguiente. Noten que él mezcló el valor del sexo con el periodo de la siguiente manera: F guión bajo para separar y el año, o sea, femenino en 2020, masculino en 2020, y así sucesivamente con el año 2021. Y notemos que allí quedó la información reorganizada de acuerdo a esta combinación. Algo que podemos hacer adicional con este tipo de función es que podemos colocar un separador personalizado, diferente al guión bajo. Para eso utilizamos otro argumento que se llama names-sep. En este caso utilizaríamos un punto, y recuerden que debe ir entre comillas. Al ejecutar esta función con este nuevo argumento, obtenemos lo siguiente: el mismo data frame anterior, pero en vez de estar separado por guión bajo, lo tendremos separado por un punto.
También podríamos agregar un prefijo a nuestro nuevo nombre de columna. Para esto utilizaríamos el argumento namesPrefix. Este namesPrefix nos permite colocar una cadena de texto que va a ir antes de la combinación. En el caso particular que estoy colocando de ejemplo, colocaría mat. Al correr la función con este nuevo argumento obtenemos lo siguiente: mat.f.2020. Lo que hizo fue adicionar, antes de lo que teníamos en la función anterior, esta cadena de texto que habíamos colocado acá. Es importante que se coloque el separador dentro del prefijo, dado que él no lo va a tomar automáticamente como si lo hizo cuando separaba dos variables que ya existían. Otro caso muy particular es cuando tenemos los valores en varias columnas. Para eso vamos a crear un segundo dataframe de matriculados, donde ya tenemos adicional a la variable matriculados la variable graduados y retiramos el sexo del dataframe. Tenemos el siguiente dataframe que podemos ver en pantalla. Aquí lo que hacemos es algo muy similar colocando un vector, sino que el vector ya va a estar en el argumento valuesFrom en vez del argumento namesFrom. Y noten qué ocurre cuando ejecutamos la función. Aquí podemos ver que él nos separó matriculados en el 2020, matriculados en el 2021, graduados en el 2020 y graduados en el 2021. Es decir, nos dejó dos columnas dependiendo de la variable donde se encontraban los valores. Un error común que se puede tener cuando se utilizan las funciones de pivote es que no estén configurados o que tengamos como una concentración superior de la que se puede en una celda. Entonces, en el siguiente ejemplo, que se llama matriculados 3, noten que para la escuela A existen dos valores para el año 2020, que podemos ver en la fila 1 y en la fila 3. Si corremos el pivot wider con esta particularidad, vamos a notar que se genera una especie de error. Voy a agregar la siguiente función en la variable error y vamos a correr error para ver lo que ocurre. Noten que ya no aparece el resultado que traíamos antes, sino que trae unas listas dentro del dataframe. Y noten que para el caso de matriculados 2020 y para graduados 2020 en la escuela A tenemos una lista de dos elementos. Eso es por lo que pasaba ahorita, de que tenemos en la misma escuela dos valores para el mismo año. Al revisar la ubicación de esta celda, que es la fila 1, columna 2, podemos encontrar que aquí se encuentran los dos valores que estaban aquí relacionados, 4.65 y 3.57. Es importante que nuestra tabla de origen no tenga este tipo de valores duplicados si no queremos tener este tipo de problema. Algo muy importante para tener en cuenta, ya que vimos los dos pivotes, es que en el pivot wider los argumentos no llevan comillas, dado que las columnas ya existen dentro de nuestro dataframe. El caso contrario al pivot longer, donde los argumentos llevan comillas porque se nombran nuevas columnas. Eso es todo por hoy. Si te gusta este contenido, dale click a suscribir y a la campanita. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, Datamakers.